Bueno, falleció lamentablemente Javier Silva Arruete y me piden que dé unas palabras una semblanza sobre el exministro. Silva Arruete es un personaje interesante. Fue ministro cuando aquí la persona que habla recién había nacido, o sea, imagínense, y terminó siendo ministro en el gobierno de Toledo. Así que imagínense la vigencia política que tuvo. Mi padre me cargaba a mí, me dice cuando vio juramentar a Silva Arruete como ministro de Agricultura a los 30 años. Él entró porque él era demócrata cristiano en ese momento y a la democracia cristiana le correspondía un cupo en el gobierno de Belaúnde, me parece que era justicia, sí, justicia porque estuvo Paniagua también, y agricultura. Entonces él fue relativamente muy joven en ese momento, fue considerado el ministro más joven a los 30 años, ministro de Agricultura. Entonces, el ministro más joven que hemos tenido fue Pierola en Economía. Luego Silva Arruete en el gobierno de Velasco es secretario de la Junta del Pacto Andino. Está como 6 años ahí, me parece, sí. Y aparece como el salvador del régimen militar de Morales Bermúdez el año 78, cuando es nombrado ministro de Economía y funge en realidad como una especie de superministro. La situación económica en ese momento era espantosa. Había una inflación muy alta, se habían caído muy fuerte los precios de los commodities, los términos de intercambio, y el problema más serio era la deuda externa. En ese momento Velasco había generado una deuda externa descomunal, había inflado muchísimo la pequeña deuda que dejó Belaúnde, sobre todo por compra de armas. Perú en ese momento compró armas porque dicen que Velasco pues tenía esta idea de declarar la guerra a Chile. La compra de armas rusas, todo el parque aéreo que se le compró a Francia con los Mirage, y la locura esta de hacer pues un oleoducto a la selva que nos costó $1.000 millones de esa época, multiplíquelo por 5 hoy en día, generó pues una deuda muy, muy grande, ¿no? Y no se volvió como impagable. Y había un desorden tremendo. El ministro anterior de Economía había sido el célebre Caballo Cocha, Sáenz Arcibiades de Barzalo, general pues que no conocía del tema y la situación estaba pues muy caliente, ya se había llamado para la constituyente, había habido el paro el 19 de julio del 77 que fue muy fuerte. Llegó Silva Arruete con un discurso que sorprendió a todos. Él dijo que él asumía el activo y el pasivo de la revolución. Fue una frase muy, me acuerdo, muy comentada en la época, yo ya era escolar, me acuerdo de eso. Y tuvo muchos poderes, como le digo, fue un ministro con mucha fuerza, logró estabilizar la economía, no eliminó la inflación, no arregló los problemas de fondo, pero por lo menos no nos ahogamos. Y se logró pues hacer la transición democrática de la mano de esta estabilización relativa económica, repito, ¿no? Otra frase famosa de la época fue la de Bedoya. Un día le preguntaron a Lucho Bedoya, que siempre fue tan criollo, qué le parecía a Silva Arruete como ministro de Economía, y dijo que era un gordito simpaticón. Esa frase también dio muchas vueltas en ese momento en los titulares. De ahí Silva Arruete durante el gobierno de Velasco, de Belaúnde, el segundo belaundismo, no tuvo mayor participación pública, en la cosa pública como él la solía llamar. Fue uno de los fundadores del diario La República, hizo una relativa oposición al belaundismo, se opuso mucho a los contratos petroleros que en esa época, el nuevo diseño que hizo Kuczynski, tuvo un debate famoso con Kuczynski en esa época. Y luego en el gobierno aprista, en el Apocalipsis, o sea, hablo del primer gobierno aprista, no recuerdo que haya tenido tampoco ninguna función pública. Tenía cierta cercanía, está en este grupo que se llamaba el SODE, que era un grupo de tecnócratas, con un barniz político, pero no. Con el fujimorismo más bien fue un opositor implacable, nunca sintonizó con las ideas de Fujimori. Ahí sí es posiblemente el momento que él está más alejado de la carrera pública, y vuelve al Ministerio de Economía con Paniagua. Porque claro, Silva Arruete tenía muchas virtudes, era un hombre muy simpático, tenía mucha muñeca política, muchas horas de vuelo, era muy envolvente, muy untuoso. Entonces era un hombre que te sabía estabilizar problemas políticos, se podía sentar con perro, pericote y gato y caer bien. Entonces logró pues ser ministro, logró hacer un Ministerio de Economía de transición interesante con Paniagua, logró sacar adelante el aeropuerto que parecía que no salía en ese momento,
Paniagua no estaba convencido y estaba ya todo listo para la privatización del aeropuerto, y me cuentan que a las 11 de la noche logró que Paniagua firme, porque él tenía mucho miedo, y bueno, gracias a Dios, ¿no? Si no teníamos un gallinero hoy en día, felizmente que se logró privatizar el aeropuerto, tenemos un aeropuerto de primera, ¿no? Pero claro, él tenía, en ese momento tenía una lógica reticencia, o sea, Paniagua con todo lo que había hecho pues, el gobierno Fujimori no quería firmar, meterse un problema, seguramente logró sacar eso, y algún par de cosas más. Luego fue convocado también por Toledo, fue ministro de Economía de Toledo, ahí también se sintió su muñeca política, logró enfriar un poco las cosas, Toledo también lo debía escuchar más, y como que ahí se frenó su carrera pública, vino el gobierno de García, a pesar de ser amigo de García no tuvo mayor cargo público, y lamentablemente pues hoy día nos hemos enterado que ha fallecido de cáncer al pulmón. Él ya siendo muy joven tuvo problemas cardíacos, era un fumador empedernido, por eso en los 60 se le ve, parece un aristogato, porque él fumaba con boquilla, cuando en esa época era muy raro. Ahí fue cuando tuvo el infarto, y luego se cuidó mucho, pues, pero lamentablemente el cáncer al pulmón lo atacó, y él siendo de la misma edad de Vargas Llosa, el año 36, si no me equivoco, piurano, nos ha dejado hoy en día. Mi pésame a la familia, y yo lo traté bastante, y la verdad es que podías tener discrepancias con él, pero tenía mucho don de gentes, era muy simpático, muy tolerante, como le digo, podía sentarse con perro, pericote y gato. Así que un saludo a la familia, mis condolencias, y Javier Silva Arruete, que descanse en paz. Tuvo una carrera pública destacada, sin duda. Gracias.